Muy buenos días. Realizamos el día de hoy un repaso sobre análisis de datos. Acá tenemos un modelo semántico de datos. Tenemos un huésped, reservación, empleado y cuarto. Todos ellos son entidades. Tenemos luego relaciones, que son las líneas que están acá. Y por último tenemos los atributos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Las entidades son cosas acerca de los cuales registramos hechos. Las relaciones son asociaciones entre entidades. Atributos, hechos que registramos acerca de las entidades. Hablaríamos de entidades. Tenemos que encontrar un patrón para definir y almacenar la información de algo que nosotros vayamos a revisar. Por ejemplo, acá tenemos un archivo real donde se almacenan solamente personas o clientes. Tenemos sus datos, pero todos estos, podríamos encontrar un patrón y lo podemos decir que es un cliente. Tenemos entidades de distinto tipo, por ejemplo las físicas. Esas son las que nosotros generalmente conocemos. Seres, persona, animal, equipos, automóvil, martillo, tierra y edificios, almacén, oficina, bienes, llanta, libro, materiales, alambre, papel, inmuebles, escritorio, teléfono. La mayoría de estas entidades físicas son tangibles, las podemos entender. Tenemos también entidades conceptuales. Entre ellas tenemos organizaciones, que significaría una corporación, una iglesia, un gobierno, acuerdos, un acuerdo de alquiler, hipotecas, garantía, abstracciones, estrategia, modelo y plano. Todas estas tienen una característica que son intangibles. Es un poco más difícil de entender. Generalmente está definido en base a otra entidad que nosotros tengamos. También tenemos entidades de tipo evento y estado. Eventos: compra, negociación, depósito; estado: propiedad, inscripción, empleo. Las características de tipo evento: algo que sucede; de tipo estado: una condición o situación. Entre ambas entidades está otra vez definida en base a otras entidades. Es más abstracto. De alguna manera nosotros tendríamos que tener una norma para darle un nombre a una entidad. Podemos utilizar sustantivos, un sustantivo adjetivo, un sustantivo adjetivo adjetivo. Por ejemplo, tuviéramos el contrato de alquiler, contrato de compra. Acá están los sustantivos. Empleado, empleado permanente, empleado temporal. En permanente puede haber empleado permanente por horas y asalariado. Pero nos dicen que nosotros deberíamos tal vez minimizar estos adjetivos. Por ejemplo, empleado por contrato, contratado; empleado de gerencia, gerente. Y además deberíamos tratar y deberíamos seguir esta línea de que colocarlos en singular. Clientes debería ser cliente, productos debería ser producto. Como hemos mencionado que vamos a hallar un patrón, entonces no sería que nosotros estamos hallando un patrón de productos, sino un patrón de productos. Por ejemplo, un cliente es un patrón para generar cliente, no un conjunto de clientes. Algo que mucha gente olvida es que no debemos colocar como entidades, no deben estar como tablas en nuestra base de datos. Son procesos, cálculos y reportes. Los procesos realizan acciones en entidades. Por ejemplo, deducción de planilla, presupuesto. Son cosas que nosotros podríamos procesar. Cálculos de la misma manera. Nivel de inventario, edad, promedio. Y reportes, bueno, los reportes salen en base a varias entidades. Tratemos de no entender siempre todas las entidades. Hay entidades que son entidades que todos entendemos, las comunes. Tenemos entidades que pertenecen a una organización particular, venta y así sucesivamente. Y tenemos entidades
comprendida solamente por gente especializada, tuviéramos estos datos. También tenemos subtipos de entidades. Podemos crear una entidad genérica y en base a esa podemos hallar una entidad dada. Por ejemplo, un empleado va a ser una persona. Acá se va a colocar datos generales de una persona y acá datos específicos del empleado. O podría poner persona, estudiante, persona, docente. Cuando hablamos de entidades, nuestro modelo, que va a ser gigante, podríamos ver de esta algunas vistas de entidades. Eso en el sentido de que tal vez alguno de nuestros programadores, alguna de las personas que van a realizar una parte del código solamente necesitan acceso a estas entidades, otro grupo a estas entidades. Podríamos tener algunas vistas entonces de algún modelo que tengamos de datos. En este caso, si ustedes observan, cliente yo lo tengo acá, ítem OC cliente lo tengo acá y o compra cliente acá. Y de esta tengo casi todo acá. Continuamos con relaciones. Las relaciones muestran cómo están asociados las entidades una con otra. Acá tenemos un ejemplo. Podríamos leer esta asociación o esta relación, diré. Cada organización emplea uno o más empleados. Cada organización, porque acá tenemos una, emplea una o más empleados. Cada empleado es un empleado por exactamente una organización. Entonces partimos de acá. Cada empleado es empleado por una organización. Lo mismo para la parte inferior. Cada empleado ejecuta una o más funciones. Pero acá tenemos una relación de muchos a muchos. Cada función es ejecutada por muchos empleados. Acá tenemos una relación de uno a muchos y de muchos a muchos. Pero veamos qué es eso. Cuando hablamos de una relación de uno a uno, significa que podríamos colocar estos símbolos. Aunque acá dice 0 o 1 y acá 1 a 1, tuviéramos esta relación. Eso significa que podríamos hacer la relación de la siguiente manera. Julio es asignado a trabajar en el escritorio 18. Es una relación de 1 a 1. Cuando hablamos de 1 a muchos, colocamos este símbolo y acá colocamos 0 o muchos, porque no obligamos que una organización tenga departamentos. Ya, acá vemos el ejemplo. Una organización tiene estos 2 departamentos. Esta organización tiene 3 departamentos. Pero estas no tienen, por eso estamos colocando el 0. Y tenemos una relación muchos a muchos, donde colocamos 0 empleados o muchos empleados tienen habilidad de una determinada operación. Acá tenemos el ejemplo. Si nosotros vemos, Juan posee la habilidad de análisis y diseño, Susana de análisis, diseño y programación. Pero yo puedo ver aparte, al revés ahora, análisis, ¿quiénes tienen esa habilidad? Juan y Susana. Diseño igual. Podríamos cambiar de alguna manera las figuras que hemos visto, pero acá yo veo de otra manera. Tenemos esta relación, esta la hemos puesto en 1 a 1, pero ahora lo está colocando de 1 a muchos. No todos los escritorios tienen empleados que trabajen en él. Puede haber varios escritorios que no tengan empleados. De la misma manera, acá se ha cambiado de alguna manera. No todas las organizaciones consisten en departamentos. Y por último, tuviéramos de muchos a muchos. No todas las habilidades son poseídas por un
empleado. Algo que es interesante también es utilizar relaciones recursivas. Esto generalmente me permite hacer árboles genealógicos. Acá yo tengo. Entonces, por ejemplo, Camila supervisa a Susana, Jorge y Tomás supervisa a Eduardo y Juan. Si nosotros vemos, aquí se ha hecho un árbol. Camila supervisa a todos ellos que están acá y Tomás supervisa esto. Si nosotros quisiéramos, acá podría decir Juan supervisa a otras personas si tuviéramos un árbol ahí. Hablamos ahora de atributos. Un atributo describe una clase de hechos registrados acerca de una entidad. No tiene significado si no es parte de una entidad. No tiene por sí solo registrados hechos acerca del mismo. Entonces lo que nos dice acá es que un atributo siempre va a pertenecer a un cliente. Yo no puedo colocar color de pelo acá o algo por el estilo que no le pertenezca al cliente o marca o algo por el estilo. Todos estos tienen que pertenecer a ¿quién? Al cliente. Eso significa que nuestros files deberíamos tener más o menos de esta manera, ¿no? Todos los atributos con valores. Generalmente, cuando hablamos de atributos, estos van a tener dominios. Un dominio describe los valores que un atributo puede tener. Cuando hablamos de tablas, vamos a ver que podemos almacenar numéricos, valores cadena y valores booleanas. Por ejemplo, el cliente tiene cantidad, texto, numérico y día. Entonces todos estos tienen un dominio. Llegamos a la parte que nos interesa y es la normalización. Me dice que la normalización es una representación lógica de los datos, no la forma física del registro. La meta es convertir todos los datos a tercera forma normal. Generalmente la notación la tenemos de esta manera. Y acá tenemos algún ejemplo. Tenemos a un empleado que va a tener un ID, va a tener sus atributos y vamos a tener pedido ítem, también va a tener un ID, tal vez otro ID más y algunos atributos. Acá tenemos un ejemplo de una base de datos sin normalizar. Si ustedes observan, acá tenemos número de pedido, la fecha, el cliente, tuviéramos algunos pedidos que él ha hecho. Si vemos en su forma sin normalizar, tuviéramos todos estos datos únicos, pero acá tenemos varios, como se muestra acá. Y eso significa que si yo copio esto acá, tendría mucha redundancia. Eso significa que en nuestro ejemplo todo esto está duplicado. Hay mucha redundancia esto. Para poder almacenar esto en una base de datos tendríamos que hacer uso de longitud variable o tal vez una longitud fija, pero eso tendríamos que hacerlo mediante otro tipo de base de datos. Tendríamos que almacenar muchos datos redundantes, significa que tendríamos que repetir los primeros datos varias veces, y esto no nos permite en algunos sistemas de manejo de base de datos, y para recuperar peor todavía. Entonces, lo que nos dice primeramente es que deberíamos llevarlo a la primera forma normal. En la primera forma normal dice que debemos eliminar los atributos repetidos. Para eso debemos crear nuevas entidades con llaves del grupo original más del repetido, necesarias para identificar en forma individual la entidad nueva. Por ejemplo, acá tuviéramos nuestra tabla, que la hemos recuperado tal vez haciendo todo un análisis,
Pero yo observo que todas estas C y D se repiten varias veces, pero dependen también de A. Tenemos dos llaves entonces acá. Entonces dejamos A, B, C y F, que no intervienen mucho, y creamos otra tabla con A, C y D. Bueno, veamos qué es lo que pasa. Acá tenemos nuestro pedido como llave y tenemos ítem como llave. Entonces todo esto de ítem, descripción, cantidad ordenada y precio, se va a ir a otra tabla. Tuviéramos entonces en primera forma normal pedido de la siguiente manera. Habríamos sacado todos estos elementos que están subrayados en rojo, pero hemos agregado la llave principal que tenía este pedido. A esta lo hemos llamado línea de ítem. Esa es la primera forma normal. En nuestro ejemplo, tuviéramos las dos tablas con los siguientes datos. Vean que ya ha cambiado, solamente en pedido tengo los datos del cliente y el país de procedencia, la fecha y el pedido. Mientras que en descripción parece que lo hemos sacado todo afuera. Para que lo veamos, esta era nuestra tabla. Vean que todo esto se ha ido a otra tabla. Pero acá nos dice, ¿qué pasa si la empresa crea un nuevo producto? ¿Dónde está la empresa? Bueno, acá tenemos los productos. ¿Qué pasa si el precio del diseñador cambia? Ahí tengo también un valor que, bueno, nos va a causar problemas. ¿Qué pasa si el precio de CAPTCHA cambia? Y acá tenemos CAPTCHA. Y veamos qué podemos realizar. La segunda forma normal dice elimine atributos que no son completamente de toda la llave concatenada. Acá tenemos un ejemplo. A y B son llaves para C, pero solamente A es llave para D. Entonces podríamos cambiar, dice, convertir esto en A y B y C, y luego A y D. Parece que lo podemos separar. Eso significa, en este ejemplo, yo tengo línea ítem, pedido, ítem, descripción y precio. Y cantidad ordenada, pero cantidad ordenada le pertenece a la línea de ítem. Entonces podría sacar ítem, descripción y precio, porque eso también era redundante. Y lo colocamos en otra tabla. Se llama ítem, una descripción y el precio. ¿Qué se queda en línea ítem? Se queda el ítem para poder hacer referencia a estos datos y tuviéramos ese cambio en la segunda forma normal. Eso significa que ahora nuestra tabla ya contiene tres partes. Primero, que el que teníamos el pedido, la línea de ítem y el ítem. Vean que el ítem se ha quedado solamente con tres datos y acá hay repetidos 01, 01 y 01 y se llamaba diseñador. Ya hay 03 dos veces, que significa iCase. Podemos verlo, que eso se repite. Acá dice diseñador, diseñador y diseñador, iCase, iCase. Bueno, ahora ya no tenemos esa repetición. ¿Qué pasa si el cliente no está comprando ahora? ¿Y qué pasa si CAPTCHA se muda a Chile? ¿Qué pasa si el pedido de SAMS es eliminado? Bueno, tenemos algunas interrogantes. Acá yo tengo los datos del cliente. Me dice si CAPTCHA se muda a Chile. CAPTCHA está en Perú. Tendría que cambiar en todo lugar eso. Por ahí puedo tener de CAPTCHA varias compras. Bueno, vamos a la tercera forma normal. Elimine dependencia transitiva, dice. Yo tengo A, que es una llave que solamente le pertenece a B. Pero tengo A, que también es llave para C. Pero B también es llave para C.
Entonces tuviéramos ahí una relación que podríamos cambiar A y B y luego B y C. Eso significa que podríamos sacar toda la relación en esos dos cambios que hemos hecho. Eso se llama de relación transitiva. A y B, B y C y A y C. Que bueno, se puede realizar. Tenemos el ejemplo acá. Teníamos el pedido de la fecha, pero acá hay datos del cliente con su nombre y país. Entonces todos estos datos salen a otra tabla, nombre y país. Y vean que ahora dejamos este cliente ahí para que pueda hacer referencia a esta tabla. Ahí tuviéramos la tercera forma normal. Y al final nuestra tabla se convierte en esto. Casi esta tabla o este conjunto de tablas es un conjunto de tablas que utiliza la mayoría de los sistemas de información de compra y venta. Tenemos un pedido, un cliente, una compra y un producto, ¿no? Casi todos los sistemas de información de compra y venta utilizan esta. Nos dice el modelo de datos normalizados, ¿por qué debemos hacerlo? Es estable y consistente, evita anomalías en actualización, borrar e insertar, reduce redundancia de los datos de atributos que no son parte de la llave. Bueno, esas son las características, el por qué lo debemos realizar. Vamos a hacer un pequeño ejemplo utilizando Case Studio. Acá yo tengo ese diseño que hemos visto a lo largo de la explicación. Tenemos cliente, pedido, ítem y ítem. Esto lo he colocado de acuerdo a lo que estaba en el diseño que se ha hecho, pero esto yo desearía implementarlo en Postgres porque he elegido la base de datos Postgres. Generalmente nosotros ya no hacemos toda la parte de código de create table, delete y todo lo demás, porque estas herramientas nos permiten crear todo directamente. Para eso voy a entrar acá a modelo y en modelo veo que tengo generar script. Cuando yo presiono en generar script puedo elegir qué dominios quiero ver, tablas, llaves principales, índices, tal vez alguna integridad referencial. Si tuviera vistas y todo lo demás podría colocarlos. He elegido algunos: dominios, tablas, llaves, índices, integridad referencial y llaves alternativas. Repito, si tuviera colocado todo acá podría colocar los demás, pero yo no he hecho mucho, de tal manera que vamos a generar. Me generan todas mis tablas, todo lo que yo he pedido y puedo verlo. Y acá está todo el script. Seguramente acá está el create tabla y así sucesivamente, que a manera de gráfico lo hemos hecho. Yo puedo seleccionar todo esto, copiarlo y entrar a un manejador de base de datos como por ejemplo Postgres, que he elegido la base de datos Postgres. Yo ingreso, ustedes van a tener su clave cuando hayan instalado. Voy a colocar mi clave. Una vez que he ingresado, entro a base de datos, tengo algunas bases de datos acá y voy a crear una nueva base de datos. Voy a llamarle prueba. Hago OK. Espero a que cree la base de datos, ya me lo ha creado. Vean que acá hay prueba y en prueba, en esquemas, yo veo que hay público y en público hay las tablas, funciones y todo lo demás. Pero si ustedes observan en público, si yo realizo refresh, no hay ni una tabla. Pero yo ya he creado todo en Case Studio. Lo que voy a realizar es ingresar a SQL acá. Y acá voy a pegar todo lo que he copiado del otro lado. Lo he pegado y ejecuto. Vean que acá tengo ejecutar query. Me dice que no hay errores y se ha logrado realizar. Vuelvo a entrar acá
pero no se ha actualizado. Voy a hacer refresh y vean que acá ahora aparecen las 4 tablas con cada una de sus datos. Yo ya puedo insertar, eliminar y todo lo que yo quiera sobre esta tabla. Bueno, con eso habríamos concluido la clase. Recalco que esta clase ha sido más de repaso, en el sentido que es re importante la parte de base de datos.